Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase 5, la vamos a dejar grabada en esta oportunidad. No va a haber una clase escrita sobre este tema, sino que, bueno, vamos modificando un poquito los formatos. Nosotros tuvimos la semana pasada 2 encuentros sincrónicos, de los que participaron más o menos unas 60 personas. Lo cierto es que la pasamos muy bien, pero bueno, como dijimos en ambos encuentros, siempre que ustedes participen a partir de las lecturas, las reflexiones, los debates, las preguntas, las dudas, todo lo que quieran incorporar, la suma de las experiencias y demás, las clases sincrónicas obviamente se vuelven más interesantes. También hubo un pedido concreto de que tengamos mayor cantidad de clases sincrónicas que asincrónicas y estamos viendo cómo podemos reorganizar eso si es que efectivamente lo necesitan. Les cuento también que estamos cierra mañana. Yo estoy filmando esto el sábado para que ustedes lo vean el lunes, así que cerró ayer, domingo 20, el foro número 1 de participación, y nosotras estamos haciendo una devolución, armando una devolución grupal. A ver, en realidad una devolución general del foro, con obviamente algunas apreciaciones particulares que pueden resultar de alguna que otra intervención más llamativa que otra o demás, pero bueno, algún tipo de diagnóstico igual ya tienen respecto de lo que hemos conversado en las clases sincrónicas. Y la semana que viene, o sea, en el espacio de la clase 6, vamos a subir el foro de trabajos prácticos número 2, el foro 2 en realidad. Recuerden que la actividad y la participación en los foros es obligatoria, porque nosotros hemos decidido no tomar parcial y que estos foros de algún modo sustituyen la instancia de parcial, de modo que es importante que participen y que además puedan sumar miradas, intervenciones, insisto con esto, puedan como correrse un poquito de solamente describir dos textos. De todas maneras estuvimos reunidas y vamos a reformular un poco la consigna del foro 2, así pueden pensarla alrededor de un debate, digamos, de una pregunta, debate que seguramente va a despertar mayores reflexiones y a donde los textos tienen que venir a dialogar, ¿sí? Acá lo importante o la propuesta del curso es que las lecturas que les proponemos articulen en algún lugar, se articulen, no las lean solo como separadas. En las clases sincrónicas estuvimos trabajando básicamente con lo que le podemos llamar la unidad 1 o esta idea del pensamiento latinoamericano y la producción de conocimiento en América Latina, cuáles son las limitaciones, cuáles son las características, bueno, qué implica convertirse en un intelectual o asumirse como un intelectual en América Latina con las particularidades de la región. Esto quiere decir con las desigualdades, con las fallas, con los destiempos respecto de la modernidad europea, con los avasallamientos de la posmodernidad. Y en esta clase, y luego de eso, ya en la clase 3, 4 y en esta particularmente, queremos cerrar como una segunda idea que tiene que ver con la cultura, el sujeto y las instituciones. El texto que les vamos a dejar para leer hoy es de este libro, no sé si lo ven ahí, de Paula Sibilia, que se llama Redes o Paredes. Es la introducción y el capítulo 1. En la introducción ella plantea algunas cuestiones que nosotros ya venimos planteando, pero sobre todo se pregunta si qué tipo de escuela necesitamos frente a un nuevo sujeto. En realidad lo que ella está viendo es que intenta describir, que está viendo que el sujeto de la modernidad, este sujeto que describe Heller, este individuo, ¿no? Este sujeto que se asume como un uno, con una individualidad monádica, con un proceso que en algún momento alcanza un momento de clausura, ¿no? Como si uno tuviera diferentes etapas de socialización y de producción de identidad y en algún momento se cerrara ese proceso y entonces uno es uno y es el mismo para siempre. Esta idea de la modernidad del individuo mónada que asumió la escuela
como un sujeto a formar. Bueno, lo que está planteando Sibilia efectivamente es que en el marco de esas paredes ese individuo ya no funciona, ya es un individuo, digamos, ya la clase de subjetividad que uno encuentra en las escuelas no tienen que ver con esa modalidad, ni con esos cuerpos dóciles, ni con esas adaptaciones a las paredes. Entonces se encuentra con modelos subjetivos y se pregunta, bueno, ¿qué tipo de institución o qué debería transformar la escuela para convertirse en una institución que le dé cabida a esos nuevos sujetos? La idea con este texto es cerrar de algún modo esta unidad que puede leerse articulada entre Med, Heller y este texto de Sibilia. Med, con todo lo que tiene que ver con la propuesta de transmisión generacional del conocimiento. Hay algunos compañeros y compañeras que estaban terminando el libro la semana pasada o que lo habían empezado, hablaban de que era un libro muy movilizador. La verdad es que sí, porque siendo algo escrito desde la antropología en la década del 70, cuando en realidad esos cambios vertiginosos a los que se refiere Margaret Mead, imagínense que no eran los cambios vertiginosos que nosotros estamos viviendo ahora. Ella le llama aceleración y le llama cambio a un proceso que evidentemente era muchísimo más lento que este que estamos viviendo nosotros, es decir, que el nuestro ha adquirido una velocidad muchísimo mayor. Y aún así, ella en la década del 70 está diciendo, bueno, esta velocidad de los cambios nos obliga a pensar que el conocimiento ya no está en un solo lugar, ¿sí? En un solo tipo de sujeto, en una sola historia de vida, sino que está en la articulación entre las generaciones y que en esa articulación entre las generaciones hay saberes que tienen los adultos mayores, saberes que tienen los adultos y saberes que tienen los jóvenes. Y estos saberes que tienen los jóvenes que han vivido un tiempo, digamos, que han nacido en el marco de un tiempo donde los cambios son tan veloces, son saberes necesarios para el resto de las generaciones. Entonces, de pronto, ya no se trata de un saber vertical, ¿no?, que desciende hacia las nuevas generaciones, sino que se da un proceso, un flujo entre las viejas generaciones o las generaciones de adultos mayores y las nuevas generaciones. Y ese flujo tiene que ver con que la tradición convive con el aceleracionismo, si queremos, digamos como que la tradición convive con la transformación. Y en esa convivencia obviamente no es armónica, no es lineal, no puede leerse solo con un par de claves, digo, esa convivencia entre la tradición, el presente y el futuro, que ya llegó, por otro lado, porque está ahí representado en estos jóvenes, esa convivencia debe ser tomada digamos, desde muchas variables, debe ser asumida desde su complejidad y debe dar cuenta de que no hay un conocimiento único, valedero, y de una vez valedero y verdadero de una vez y para siempre, sino que la producción de conocimiento es como parte de una sociedad, que vamos produciendo conocimiento en nuestra constante cotidianeidad y que la producción de conocimiento que asumimos no termina nunca, ¿sí? Y que no tiene nada que ver o no tiene solo que ver con las instituciones que recorremos, sino que fundamentalmente tiene que ver con nuestras experiencias, nuestros vínculos, nuestras prácticas sociales, la gente con las que nos rodeamos, los consumos que tenemos. Los procesos de conocimiento no tienen que ver solamente con aprender un saber validado institucionalmente, ya sea en una escuela de cualquier nivel o en un instituto o en la universidad mismo, sino que el conocimiento tiene que ver con aquello que transmitimos como valedero para que la especie continúe. Y eso es fuerte, ¿no? Porque nos interpela a los adultos que tenemos hijos para decir,
¿Qué es el saber que yo le tengo que transmitir a mi hijo para que él pueda desarrollarse en la vida? Y evidentemente no va a ser un saber técnico, porque no lo tengo. Digo, él maneja las tecnologías, él o ellas manejan las tecnologías mucho mejor que nosotros. De modo que no va a ser un saber técnico, no va a ser en el orden de las habilidades. Ahora sí tiene que ser en el orden de los valores. Y los valores también son movibles, los valores también son cambiantes, los valores también están transformándose de manera acelerada. De modo que el conocimiento entonces tendrá que ponerse quizás en un lugar más epistémico y en un lugar más filosófico y repensar esto de pensarnos para volver a pensarnos o aprender a pensarnos, ¿sí? En realidad lo único que yo puedo dejar como herencia en las futuras generaciones es la posibilidad de que se reflexione sobre sí mismos y sobre sus prácticas y sobre sus comportamientos y sobre sus gustos, digamos que todo no, y que digamos y dejar sentado, si quieren, dejar establecido que nada está dado como natural, que todo tiene que ver con un momento, si se quiere, casuístico, digamos, que todo tiene un nivel de constructo importante, que no hay nada dado, que no hay nada natural y que si todo ha sido construido de determinada manera es porque puede ser deconstruido y vuelto a construir de otra manera. Parece que ese es como la única certeza que nos queda en pie, ¿no? Que todo aquello que ha funcionado como un relato ordenador de la vida pierde en algún momento esa capacidad de ordenamiento, entra en crisis y lo que queda es la posibilidad fuerte de reflexionar sobre eso y que si ha sido construido de una manera, de una vez, esa vez no es para siempre, digamos que siempre el cambio puede venir, puede ser más lento, puede ser menos lento, puede ser más vertiginoso, menos vertiginoso, pero digo, me parece también que el escenario actual, más allá del escenario político, cultural, económico y social al que nos referimos cuando hablamos de la posmodernidad, digo, el escenario sanitario actual nunca puso más en evidencia justamente que todo lo conocido puede desmoronarse de un día para otro y que nosotros lo que tenemos que tener es capacidad de adaptación, resiliencia y reflexión y que con eso podemos sobrevivir, ¿no? Porque lo que hay en la transmisión generacional es preservación de la especie, ¿no? Me parece que en ese punto ahí es donde se le nota mucho lo antropológico, ¿no? La idea de que transmitir el conocimiento válido tiene que ver más con preservar la especie o preservar las tradiciones que de alguna manera nos constituyen como seres humanos y darles herramientas suficientes para que podamos seguir reproduciéndonos y ocupando el planeta de alguna manera. Pero bueno, imagínense que debates acerca del cambio climático no eran algo candentes en la década del 70 y hoy no es posible seguir hablando de nosotros sin hablar del planeta y de la dimensión ecológica. Hoy no es posible seguir hablando de nosotros sin hablar de nuestros cuerpos y la educación sexual. Hoy no es posible seguir hablando a nuestros jóvenes sin asumir que su palabra tiene un valor relevante. Una voz, la voz de los jóvenes que ha sido, voy a decir una palabra fuerte, ha sido amputada, ha sido ocultada durante tanto tiempo por las instituciones, la familia ni hablar, cuando nos mandaba a comer a otra mesa porque éramos niños y no debíamos escuchar determinadas conversaciones, o cuando hablaba de determinados temas delante nuestro porque éramos jóvenes y no podíamos escuchar todo, bueno, o cuando nos teníamos que callar justamente porque lo que nos faltaba era experiencia. Es el momento, hace rato ya, pero digo, no hay que olvidarse que hoy la voz de los jóvenes debe ser una voz reconocida y que muchas veces ha sido reprimida y que los jóvenes hablan más allá de lo que dicen, ¿sí? Hablan con sus gestos, hablan con sus comportamientos, hablan con sus consumos,
hablan con sus no consumos también, están formando un mundo de valores que tienen con sus pares, digamos, están inmersos en universos con sus pares a los cuales nosotros como adultos debemos acceder en tanto y en cuanto somos formadores de nuevos jóvenes. Eso por un lado con el texto de Med. Y el texto de Heller nos ayuda a pensar justamente, bueno, cuál fue el horizonte de subjetividad que la modernidad planteó y cuáles son las zonas que entran en crisis hoy. Nosotros vamos a leer más adelante un texto de Robert Dufour que habla de las angustias del individuo sujeto, porque bueno, todas estas zonas de certeza que Heller, retomando a Davidson, dice o despliega o describe del hombre moderno, ese hombre construido sobre dos pilares fuertes como pueden ser la propiedad privada y la libertad individual. Ese individuo entra en crisis en diferentes zonas y esas crisis, de nuevo, no son vividas como lugares de placer ni de goce, son vividas con angustia. La disolución de la certeza es vivida con angustia. La disolución del otro con mayúscula, ese otro en tanto metarrelato, digamos, la muerte de Dios en términos filosóficos es vivida con angustia. Ese otro que me oficiaba de guía, de modelo, ¿no? La caída de los modelos también es vivida con angustia, y sobre todo la permanente movilidad de los vínculos, ¿no? También es vivida con angustia. Sin embargo, siempre hay capacidad de respuesta en los jóvenes, siempre hay capacidad de adaptación, siempre hay, o sea, es el único mundo que conocen, de modo que van a vivir y adaptarse a él, no van a estar melancolizando un mundo que no conocieron. Eso a veces es un problema de los sujetos de la transición, digamos, de esto de lo que yo ya les he hablado en alguna oportunidad, de los que hemos crecido por ahí en zonas fuertes de la modernidad. Igual nosotros no nacimos en los 50, pero sí nacimos en los 70, y entonces en realidad lo que tuvimos como en evidencia fue digamos, fuimos testigos del comienzo de la caída, de alguna forma, ¿no? De lo que fue el escepticismo de la década de los 80, de lo que fue, bueno, la decadencia de la década de los 90, la decadencia de todo tipo, económico, cultural, político. Digo, la década de los 90 fue una década de mucha decadencia propia del fin del siglo, ¿no? Y somos sujetos del inicio del siglo, digo, somos los sujetos que cuando empezó este nuevo siglo teníamos 25 años, o estábamos ahí entre nuestros 20 y nuestros 30. De modo que, digamos, que hemos vivido, yo les decía en la clase anterior, a algunos de los estudiantes con los que estuvimos en Sincrónico, que en 45 años hemos vivido cambios muy profundos, ¿sí? Y bueno, y nos quedan aún otros 45 años por vivir, en donde esos cambios se van a acelerar muchísimo. Los jóvenes no conocen otro mundo. Nuestros alumnos, los que van a ser nuestros estudiantes, ustedes mismos han nacido en la década del 90, y nuestros estudiantes seguramente nos vamos a encontrar con gente que ha nacido en el 2005, entre el 2000 y el 2010, o incluso después. Así que, bueno, digamos, hay un mundo ahí absolutamente nuevo que hay que descubrir, que hay que contener y con el que hay que convivir. Y en esas subjetividades que pueden ser fragmentadas, que pueden ser dispersas, que asumen otro tipo de relación con la corporalidad, con la disciplina, con las normas en general, bueno, la escuela deberá replantearse su lugar como institución formadora, porque no vamos a tener otra institución formadora, vamos a seguir teniendo la escuela. Digo, eso es un cambio lento, muy lento. Ahora, la pregunta ¿es en la escuela donde están adquiriendo los saberes significativos las nuevas generaciones? ¿O es en sus prácticas cotidianas?
o es en sus intercambios tecnológicos, o es en su relación con sus pares. Y entonces, ¿cómo lo que aprenden en la escuela, que sigue siendo un saber posible, digo, no es que desaparece, está ahí, ellos van todos los días a esas instituciones. Digo, lo que pasa en la escuela no es solamente obviamente lo que pasa en el aula, también es lo que pasa a nivel de lo vincular, pero más allá de eso, digo, los saberes de la escuela, cómo dialogan con los saberes de la vida. ¿Mm? Bueno, un poco estas cuestiones son las que nos plantea Sibilia en el texto que les dejamos para leer, y también plantea la posibilidad de que podamos ver que la escuela fue en algún momento un dispositivo tecnológico, o sea, fue un dispositivo de una matriz, fue un dispositivo para formar subjetividades, en el sentido fue una herramienta para formar subjetividades, y que quizás haya que pensar otros dispositivos hoy, ¿sí? O reconfigurar algo que a mí me gusta mucho, porque me parece que resuelve algunas cosas, que es la categoría de interpelación. ¿Dónde, cuándo, cómo están siendo interpelados los jóvenes en su subjetividad? ¿Qué es lo que los llama la atención? ¿Qué es lo que ellos consideran significativo? ¿Qué es lo que toman para seguir viviendo? ¿Qué es lo que consideran aprendizaje? Me parece que es necesario que volvamos a poner nuestras miradas en los consumos, en los usos, en las tecnologías, en los cuerpos, en los vínculos, en los símbolos, que volvamos a poner nuestra mirada en todo aquello que produce sentido en las nuevas generaciones. Por eso la propuesta del seminario es acentuar las transformaciones culturales, por eso venimos hablando y están surgiendo cosas en las clases sincrónicas sobre cosas que ustedes mismos consumen y conocen, como puede ser la música, los nuevos grupos, las nuevas modas, los nuevos consumos, ¿no? Recién recibía una notificación sobre trabajos de la narrativa youtuber, por ejemplo. ¿Alguien conoce qué es la narrativa youtuber? ¿Qué características tiene la narrativa youtuber? O lo seguimos mirando, digamos, como un fenómeno ajeno a nosotros. La escuela tiene la posibilidad hoy, tiene el derecho de seguir mirando a las narrativas youtuber como algo que sucede fuera de ella, lejos de ella. ¿Qué rol está cumpliendo entonces si no se va a hacer cargo de las narrativas youtuber, por ejemplo? O, como en algunas provincias sucede, si no se va a hacer cargo de la ESI. Si las instituciones escolares no se van a hacer cargo de la educación sexual de los sujetos, ¿de qué otras tareas se van a hacer cargo? No sé, son algunas de las preguntas que me dispara la lectura de este texto, y en general las cosas que voy leyendo pensando cuando las cruzo con el seminario. Así que espero que disfruten la lectura de este texto, que es muy sencilla, muy simple, muy actual. Sibilia escribió este libro en el 2013, 2014, y me parece que ese título ya es provocador, ¿no? Porque es Redes o Paredes, así entre signos de preguntas, la escuela en tiempos de dispersión. Justamente, el individuo monádico frente al sujeto disperso, pero no disperso negativamente hablando, sino un sujeto que estalló, ¿sí? Parte de las características de la posmodernidad que vamos a ver en la clase que viene tienen que ver con el estallido de las multiplicidades. Bueno, la subjetividad es una subjetividad estallada. También la nuestra es una subjetividad estallada. Pero tenemos otras herramientas, otros recorridos y otros lugares donde ir a buscar esas certezas. O quizás, no sé, menos miedos, ¿no? Menos incertidumbres, algunas cosas ya encaminadas. Cuando digo nosotros, digo los adultos, ¿no? Los adultos de 40, los adultos de 50. Quizás ustedes no se sienten interpelados en ese nosotros. Pero la pregunta también es, bueno, ¿en qué zona se sienten interpelados? Si tienen ustedes entre 20 y 30 años y van a ser los futuros formadores de adolescentes o de jóvenes de escuelas medias, supongamos, ¿en qué lugares se sienten interpelados? ¿Cuál es el nosotros que los configura como generación? Esa también me parece que es una pregunta interesante para hacerse en este momento en el que todavía no ejercen la práctica. Y si ejercen la práctica,
qué zonas de reflexión están iluminando, ¿no? ¿Qué zonas de reflexión están mirando sobre su propia práctica? Bueno, como siempre les dejo más preguntas que respuestas, por supuesto, es mi deporte favorito. Pero ya estoy viendo que tengo un video de 25 minutos que seguramente no va a ser fácil de ver. Digo por esto de los tiempos, ¿no? Porque algo que nos caracteriza como generación es que hablamos largo, escribimos largo y bueno, las nuevas generaciones tienen otros tiempos, tienen otras sensibilidades temporales, que no es lo mismo que otros tiempos. El tiempo es el mismo para todos. El modo de percibir el tiempo es lo que cambia. Entonces para mí pasó un ratito, yo solo estoy conversando en este momento un ratito de algo y seguramente para los jóvenes es un montón de tiempo. Así que los dejo acá, los dejo con esta lectura, los dejo con esta pequeña charla que trata de poner en relación los últimos 3 textos y nos vemos la semana que viene con la clase 6. Que tengan buena semana. Chau, chau.